Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Y bueno, yo quiero saber cómo están ustedes, hermanos. ¿Preparados? ¿Preparados? Así que cerremos los ojos en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él sea el maestro, que Él sea el predicador, que Él sea el consolador como lo es en esta tarde. Así que alza tu mano y antes de orar yo quiero que con tu mano arriba pienses cuál es el cuadro o el marco que tú estás viviendo. Cuando digo cuadro o marco me refiero a cuál es la situación de tu vida hoy. ¿Por qué pido que levantes tu mano? Porque vas a entregarle esa situación a Dios. Porque vamos a entregarle nuestra vida al autor de la vida. Así que con tus palabras, mientras yo me quedo en silencio, como hoy es un día diferente y nos vamos a salir un poquito de lo tradicional, hoy vas a orar tú y vas a entregarle este tiempo al Espíritu Santo. Así que para salirnos de lo normal, ora al Señor, habla con Él. Amén. ¿Quién habló con Dios? Y esto es lo que hoy el Señor nos va a empezar a hablar. Él nos va a empezar a enamorar del Padre. Y para esto yo quiero que abramos las Biblias o los celulares o lo que tengas, donde tengas tu Biblia, en el libro de Lucas capítulo 15. Y hoy, Espíritu Santo, tú vas a hablar y tú vas a tocar cada corazón. Para los que son nuevos, habitualmente nosotros nos reunimos domingos, miércoles para adorar a Dios, que fue lo que hicimos, y para compartir la palabra. Un grupo de personas nos reunimos para trabajar, es decir, ustedes ven personas con su chaleco, ven personas con las cámaras, ven personas tocando y danzando aquí arriba, ven al pastor y a los hermanos que están pendientes de ustedes cuando necesitan ayuda. Y todos estamos reunidos en asamblea cada semana, participando de la bendición de ser hermanos. Pero muchos no conocen este contexto, muchos vienen por primera vez a un recinto como este, o muchos están regresando de lo que alguna vez fue estar con Él. Y para contextualizarlos a todos, este es un espacio donde el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, nos va a enseñar algo muy importante, sin importar que hayamos muchas personas aquí. Porque el Espíritu habla a cada corazón. Y hoy el sentido de este encuentro, y mañana, porque mañana lo tendremos también en el primero servicio y el segundo servicio, es que no solo los nuevos, sino que tú, hermano, que estás creciendo en la fe, y sobre todo los que estamos sirviendo, podamos escuchar la voz de Dios. Porque hay veces tenemos que hacer un alto en el camino. Yo cuando me dirigí esta mañana para la iglesia, yo venía conduciendo y cuando venía más o menos por el Simón Bolívar, había un trancón muy grande. Entonces yo estaba un poco angustiado porque supuse que iba a llegar muy tarde. Pero entonces me detuve ahí. Y mientras yo veía todo el caos y el ruido y los carros pitando y todo lo que involucra la ciudad y todo ese caos, yo a lo lejos pude ver el cielo, podía ver el cielo y las nubes. Estaba muy bonito el cielo, estaba abierto, brillaba el sol y arriba había un puente y a lo lejos se veía ese cielo. Y yo por un momento me detuve y dije, wow, cuánto nos perdemos cada día en medio de los lentes de nuestras preocupaciones, de nuestro afán, porque todo ese caos lo ha hecho el ser humano. De hecho, mi vidrio estaba un poco sucio, el del carro, mandé lavar el carro antier y se mojó, entonces estaba sucio. Y yo decía,
muchas veces vemos, a pesar de la belleza que hay al fondo, vemos con un lente sucio por nuestro pecado, nuestra ignorancia, vemos las maravillas de alguien que está allá. Y se nos olvida que hay un Padre y hay un Dios que está ahí. Pero nosotros estamos inmersos en ese marco. Y yo quiero que usted piense en un cuadro y piense que ese cuadro está conformado por un marco y un lienzo. Somos el lienzo, pero ese marco es aquello que nos envuelve y que define qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Ahora que usted tiene abierta la palabra de Dios, ahora sí quiero leer la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar 3 historias. Y son 3 historias que Jesús cuenta y Él narra. Inicialmente Él estaba rodeado de personas que no eran de muy buena reputación, ¿no? ¿Quiénes diríamos? Tal vez prostitutas, recaudadores de impuestos, o sea, ladrones. Y había mucha gente, posiblemente borrachos, adúlteros, y estaban todos rodeados de Jesús. Sabemos que en la antigüedad, en el pueblo judío, era totalmente mal visto que se mezclaran con ciegos, con personas con limitaciones físicas o con un pecado aparentemente pecaminoso, por decirlo así, porque ya se van a dar cuenta que hay mayor pecado de otra manera. Y cuando Jesús estaba predicándoles y sanándoles, se acercan los religiosos de esa época, se acercan los fariseos, los escribas, y le empiezan a decir a Jesús: Señor, ¿y tú qué haces aquí rodeado con toda esta gente, no sé cómo decirle, gentuza? Y el Señor fue muy claro, y Él con sus ojos de misericordia, Él les comentó estas 3 historias. Y yo quiero que rápidamente vayamos al versículo 1 de Lucas 15, y dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, versículo 3, Jesús les contó la siguiente historia. Y dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y dice: y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré a mi oveja perdida. Y de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Y esa es la primera historia de 3. Y es una historia que representa el trabajo habitual en esa época. Era el trabajo del pastor. El pastor era como un ganadero, como esa persona que se encargaba de cuidar un rebaño, en este caso ovejas. Y las ovejas, como nosotros sabemos, las ovejas son animales por naturaleza torpes. Son animales que no tienen tal vez en su instinto una cualidad de autosupervivencia y necesitan de la guianza y el cuidado de un pastor. Por eso es que nosotros usualmente vemos que hay animales que se cuidan solos, pero las ovejas siempre van a tener un pastor. Las ovejas son vulnerables porque debido al peso de la lana se pueden ahogar, se pueden caer, pueden quebrarse una pata muy fácilmente y no saben distinguir el pasto, son miopes, así que no pueden distinguir el pasto bueno del pasto malo. Tampoco se pueden defender de los lobos. Así que Jesús pone la parábola precisamente en el contexto que ellos podían entenderlo. Y hay otra historia ahí, sigamos leyendo. Versículo 8 dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, y no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando solo un pecador se arrepiente. ¿Qué tal estas historias, iglesia? ¿Qué tal estas historias de misericordia y de amor? Y yo les voy a contextualizar un poco antes de irme con la tercera historia, porque
muchos de ustedes no entienden tal vez el contexto de esta historia de la moneda perdida. Resulta que a esta mujer no es que se le pierde una moneda de 500 pesos o de 50 pesos, pues yo creo que nadie se alegra cuando se le pierde una de 50 y va y llama a todos sus amigos: amigos, encontré mi moneda de 50 pesos, ¿no? A menos que sea como el complemento para el bus y usted lleve muchas horas esperando el bus, o lo que necesite, el minuto de celular, no sé. Pero resulta que en esa época las mujeres palestinas recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. ¿Quiénes son casadas aquí, mujeres? Muestre su anillo a ver si lo tiene ahí, ¿no? Bueno, ese anillo era igual de valioso a esas monedas. Con que se le perdiera una de esas monedas a la mujer era una total pena, ¿sí? Y dice que esas monedas tenían un valor sentimental muy alto, similar al anillo de bodas. Y cada individuo, así como nosotros vemos lo valiosa que eran esas monedas, esa ovejita también era igual de valiosa porque representaban a una persona. Así que vas a pensar que eres una oveja o una moneda de esas. ¿Listo? Y hay otra historia, porque la quiero contextualizar. Seguro lo conoces, que está en Lucas 15, versículo 11. Dice: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Resulta que había un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le pide al padre, le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Yo me voy a detener ahí un momento. Resulta que en el contexto judío era una total irreverencia que un hijo le pidiera la herencia a su papá antes de morirse, ¿sí? Porque eso significaba que el hijo quería ver muerto a su papá. Así que en esta época era muy honorable la figura del papá. Hoy no, hoy tal vez muchos papás han perdido esa figura por su irresponsabilidad y otros no lo respetan. Pero en esa época el que no respetara a un papá era apedreado y era ajusticiado, ¿sí? Ahora nosotros vemos aquí que normalmente pues el papá era quien impartía esa herencia y el hijo mayor recibía una parte más, un tercio más que la del hijo menor, ¿sí? Entonces vemos cómo el hijo aquí le dice al papá: papá, deme la mitad, parta los bienes de la herencia y deme la mitad. Y eso era algo totalmente irrespetuoso. Ahora sigamos leyendo en el versículo 13. Dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Entonces vemos aquí un hijo que primero irrespeta al papá. Vemos un hijo que ciertamente es merecedor de la herencia, pero no sigue los pasos que normalmente la ley judía digamos que pedía para que fuera de esa manera desarrollado el ambiente familiar, de que el hijo se debía regir al papá y que el papá tenía que ser quien le diera su herencia. También vemos que en ningún contexto en Israel un hijo se comportaría como lo hizo este hijo, de irse de la casa y de ir y derrochar todo el dinero de la herencia de su papá en cosas que no eran valiosas. Ahora, vemos que Jesús le está contando esta historia a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos de esa época, eran los sabelotodo de esa época, eran aquellos que vestían muy pulcros por fuera, pero por dentro estaban muertos, estaban llenos de orgullo, estaban llenos de envidia y estaban llenos de muerte. Y vemos que Jesús empieza a mostrar esta historia en vista del odio que ellos empezaron a demostrar por aquellos que no cumplían con los estándares religiosos para ser aceptados por Dios. Ahora también vemos que este hijo menospreció y rebajó la herencia de su padre, porque para poder gastar esa herencia tan rápido tuvo que vender, tuvo que derrocharla muy rápido, tuvo que hacer rebajar el honor de lo que el padre había ganado durante toda su vida. Y también vemos aquí que este hijo estaba harto de estar en su casa, estaba cansado
de estar con sus parientes. Seguramente su mamá había muerto y solamente estaba su papá y su hermano, pero el hijo estaba cansado de una rutina. El hijo estaba cansado tal vez porque no tenía de pronto una noción de familia y no tenía una noción de alegría verdadera en su corazón, por lo cual él dice: bueno, si yo le pido la plata a mi papá, seguramente voy a poder invertirla o voy a poder gastarla en lo que me gusta. Mi papá no me deja hacer esto, mi papá no me deja hacer lo otro. Voy a ir con mi plata porque es mi papá y es mi plata supuestamente, y voy a ir a disfrutarla. Y es cuando este joven va y gasta todo su dinero y tenía muchos amigos, y cuando pierde su dinero, entonces todos sus amigos lo abandonan y él se encuentra en una situación, y es ese marco del cual les estoy hablando, en una situación de pecado, de abandono y de rechazo. Y vemos cómo este joven empieza a ser víctima de sus propios deseos pecaminosos, de su envidia, de su deseo por hacer su propia voluntad. Y muchos de nosotros que estamos hoy aquí, tal vez empecemos, o el Espíritu Santo empezará a mostrarnos si empezamos a enmarcarnos en esta historia. Porque el gran porcentaje de las personas que hoy se encuentran perdidos allá afuera en el mundo, robando, matando, violando, alcoholizados o cometiendo toda clase de delitos, son personas que algún día tuvieron papá y mamá, algunas y otras no, y algunas de ellos fueron abusados, maltratados, pero otras vienen de un hogar donde todo aparentemente estaba bien. Y vemos cómo este marco no solamente se repite en el tipo de personas que uno diría es que nacieron en un contexto difícil. No, este tipo de situaciones se presentan muchos de aquellos que un día, teniéndolo todo, decidieron irse de casa. Y cuando digo irse de casa, no significa irse de la casa de sus papás, sino irse de la casa de Dios. Y esta es la historia que él sigue planteando. Versículo, estaba leyendo aquí, había una hambruna en todo el país y comenzó a morir de hambre. Versículo 15 dice: convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. Imagínense esta situación. Los cerdos eran los animales más repugnantes a los ojos de los judíos. El Señor, digamos, cuando fue puesta la ley, decía que los cerdos eran animales inmundos y Dios prohibía que ellos comieran carne de cerdo o que siquiera tocaran un cerdo. Así que el hijo pasa de un cuadro de ser el hijo menor, a ser un rezagado, una persona que abandona su hogar, pero a la vez pasa a ser inmundo. Porque si leemos, dice que este joven llegó a tener tanta hambre, versículo 16, que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Usted se imagina una situación en la cual usted tuviera tanta hambre que usted fuera a la calle donde ponen la basura y donde están los perros rompiendo las bolsas, y usted tuviera que agacharse, meter su boca y comer de la basura. ¿Se imagina una situación así? Pues esta es la situación que vivió el hijo. Recordemos, él no venía de un contexto de indigencia, él no venía de un contexto de abuso, él venía de un contexto de amor de un padre. Y dice el versículo 17: pero cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa están los jornaleros y tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Él lo estaba pensando. Y si nosotros seguimos examinando esta palabra, nos damos cuenta que este joven era un cuadro de todos los pecadores que estaban rodeando a Jesús, de aquellos que la ley judía crucificaría, de aquellos que la ley judía mandaría a la hoguera tal vez. Pero Jesús come con ellos y les predica la palabra. Y dice que este joven se encontró en lo más bajo
y que en ese momento es donde él reflexiona y donde él entra en conciencia. ¿Y por qué les cuento esta historia y me voy a detener en ese punto del pasaje? Ya más adelante continuamos la lectura. Y es porque de nada sirve contarles una linda historia pero no aplicarla a la vida de nosotros o tu vida o mi vida. Y es que el sentido de hacer esta reunión hoy y mañana era que la iglesia, aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que somos parte de la iglesia, tuviéramos la gentileza de compartirle a alguien el mensaje de Cristo. Yo quiero ver la mano levantada de quienes hicieron esta tarea, así no hayan venido sus invitados. Muy bien. Pero también la invitación era para la iglesia, y es para la iglesia. ¿Y por qué, dirás tú? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hoy es un día de reconciliación. Hoy es un día de reconciliación. Y nosotros vemos aquí, cuando estamos trabajando en la iglesia, vemos cuántas personas se acercan a pedir consejería, cuántas personas llaman y dicen, pastor, líder o hermana, me urge hablar con alguien, me urge que oren por mí. Y esta situación se repite mucho, no solo aquí, sino en muchas congregaciones, de personas que necesitan ayuda. La pregunta es, ¿por qué necesitan ayuda a las personas? Porque ciertamente hay algo que está pasando, ¿cierto? Hay algo que pasó y necesita una solución. Pero hay otras personas que pasan la situación y ante la adversidad o ante lo que están viviendo deciden dar la espalda e irse. Y no estoy hablando de irse de aquí, de este templo, estoy hablando de irse de Cristo, de irse de la voluntad de Dios. Muchos o todos, diría yo, cuando crecemos, cuando nacemos, bueno, la niñez es toda una bendición, pero cada vez que uno va creciendo empieza uno a afrontar diferentes circunstancias. En la niñez hay cosas que marcan la situación de la vida de cada uno. ¿Qué tal si les hablo, por ejemplo, la pérdida de un familiar? ¿Qué tal ese día que de pronto tu familiar murió? Eras muy pequeño, muy pequeña, papá murió, abuela murió, mamá murió, o papá se separa de mamá y quedas marcado por eso. ¿Qué tal una situación de abuso sexual o físico, donde tan solo tenías 3 años, 4 años o eras un bebé y toda la vida iba tan bonita hasta que alguien interfiere en tu vida y te marca de por vida? Y esta situación empieza a marcar nuestro corazón y nuestro ser. Esa situación de abuso, de rechazo, posteriormente situaciones que nos empiezan a generar heridas, ¿cierto? Generar heridas en nuestro corazón a tan temprana edad, que cuando vamos creciendo con un profundo dolor. No sabemos cuál era la situación del hijo, no sabemos si el hijo de pronto tuvo que presenciar la muerte de su madre, no lo dice la Biblia, pero posiblemente. Y es muy posible que este hijo, estando en casa de padre, tuviera una gran herida en su corazón. Tal vez su mamá abandonó el hogar, no sabemos, pero podríamos entender que él no era un hijo donde había experimentado una total felicidad. No era un hijo que, a pesar de tenerlo todo en su casa, había disfrutado de una alegría inmensa, porque si no, jamás hubiera buscado esa alegría en otro lugar. Entonces, ¿cuál era la razón que lleva al hijo pródigo? ¿O cuál es la razón que lleva a esa ovejita a perderse? Y es que vemos un gran faltante y es un gran vacío en el corazón. Es ese vacío que todos hemos llegado a sentir en algún momento por un faltante que nos ha generado una falta de afecto, una falta de aceptación, una falta de valor, una falta de comprensión muchas veces, y todo se genera por una situación en particular, muchas veces desde la niñez. Y cuando vamos creciendo, cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que el dolor se convierte en parte vital de la vida.
Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno de pronto va a cruzar la calle, uno está pendiente porque de no cruzarse cuando están pasando los carros, porque buscas evitar un peligro. Pero lo que realmente estamos buscando evitar es un dolor, porque no nos gusta dolernos, no nos gusta sentir dolor. Así que siempre nuestras vidas van a estar tratando de huir de ese dolor. Y esa podríamos llamarla el gran inicio de una separación gradual de la voluntad inicial de Dios para nosotros. Ahora, cuando yo hablo de Dios, tengo que contextualizar a todos, porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Se nos ha enseñado muchas veces que Dios es un ser supremo que está en lo alto. Para algunos tiene un nombre, para otros tiene otro nombre, supuestamente, y que creó todo. Eso para aquellos que creen en la existencia de un Dios. Para aquellos que no creen en la existencia de un Dios, simplemente creen que todo proviene del azar, de la nada, es producto de un accidente y ya. Pero cuando yo decido venir aquí a hablarles a ustedes, es porque yo estoy convencido, y no solo yo, sino millones de personas hemos vivido nuestras vidas a Dios y estamos totalmente convencidos de su existencia, y no sería capaz de pararme aquí si yo no tuviera esa seguridad de Dios. Así que Dios sí es real y su nombre es Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos. Amén. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Además de ser un ser supremo, es el dador de la vida. Él dio vida a tu vida. Así que mírate las manos por un momento. Si están sucias, pues disimule y límpieselas ahí. Pero mira tus manos. O sea, hoy vamos a hacer cosas que nunca hacemos. Mira las manos y mira cuán perfectas son tus manos. Un diseño exclusivo de Dios solo en la palma de tu mano. Ahora mira la mano de tu vecino y lo verá que es diferente. No hay mano igual. ¿Alguno se encontró con su otro yo? No. Porque Dios es un Dios tan perfecto. ¿El azar pudo haber creado esto? ¿Producto de un proceso evolutivo? Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted pone una naranja y la deja ahí, si eso es producto de la nada, la naranja puede desarrollar conciencia, pensamiento, voluntad, decisión, inteligencia, sentimientos, amor, odio. Alguien necesita hacer que la naranja sienta, y ese sería Dios. Es Dios. Así que ni tú tenemos la respuesta a decir Dios no existe, porque Dios va a seguir existiendo así tú digas que no. Yo puedo decir no existe el planeta Júpiter, pero va a seguir existiendo así yo no crea en el planeta Júpiter que existe. Dios existe así tú le digas que no. Él está contigo. Y es de ahí de donde proviene nuestra historia. Nuestra historia nace en brazos del Padre. ¿Por qué hoy es un día diferente? Porque tal vez yo soy gracias a Dios, nacido en un hogar donde se me enseñó la Biblia toda la vida. Y muchos de los que estamos aquí escuchamos Biblia cada 8 días o cada 2 veces por semana, y otras en la casa en el tiempo devocional. Y estas historias son tan comunes que uno las termina repitiendo de memoria. Entonces, sí, el hijo pródigo, el que se va de la casa, va a comer con los marranos y siente hambre y va y se devuelve, y así somos, porque ya no sabemos la palabra. Pero ¿qué tal si hoy dejamos que el Señor nos muestre algo más allá? Y todo empieza de que recordemos de dónde venimos, de los brazos del Padre. ¿Sí? Imagínate que cuando tú estabas en el vientre, y yo quiero leer aquí un versículo que está en el Salmo 139, mientras lo buscan en producción, y ese es un versículo que quiero que tú leas. Salmo 139. Y dice: tú creaste las delicadas partes
internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré, Señor, dice, porque grandes y formidables son tus obras. Y yo quiero que pienses que tú no eres producto de un accidente. Tú no eres producto de una situación de abuso. Tú eres diseñado por Dios. No eres un error, como lo puede decir un médico. Es que tú fuiste un error. Tú no debiste nacer. O naciste enfermo. O naciste discapacitado. Entonces dicen algunas personas, tú eres producto de un error evolutivo. Eres un error de laboratorio. Yo no creo que sea un error. Y yo no creo que tú seas un error. Tú eres diseño de Dios. Amén. Así que toda persona tiene un marco. Y muchos de ese marco es el dolor. Pero también hay un marco y es el rechazo. Cuando ya ustedes y yo hemos crecido, nos encontramos con situaciones, cambios en nuestras vidas donde empezamos a ver que tal vez tu hogar se empieza a desbaratar, tu vida ya no es la misma, situaciones de burla, de rechazo, de odio, de menosprecio de tus padres, de tus seres queridos, de tus amigos, empiezan a generar rechazo e inseguridad. Y si nosotros nos damos cuenta aquí, el ser humano tiene un gran sentimiento de rechazo, precisamente porque heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán y nuestro espíritu anhela traspasar esa barrera del pecado hacia la aceptación de un Dios todopoderoso. Por eso es que hay muchas veces rechazo en nuestras vidas, y eso yo lo leía en un libro estudiando para esta prédica, y el autor enseñaba que estos cuadros están presentes y son el inicio de un detonante de una situación de ya no quiero nada más contigo, Dios. Tú existes. Si tú hubieras existido, ¿por qué me pasó esto? Si tú existieras, ¿por qué permitiste esta situación? Y sé que muchos de nosotros hoy aquí estamos preguntándonos eso. Si Dios es real, ¿por qué permitió un abuso sexual? ¿Por qué permitió una enfermedad? ¿Por qué permitió un divorcio de mis padres? ¿Por qué permitió una pérdida de mi papá o de mi mamá? ¿Por qué permitió, alguna situación? Y ahí es donde empezamos a reflexionar si realmente nuestra vida vale o no vale la pena seguirla. Y muchos optan por quitarse la vida. Y cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que son tan duras esas heridas que empiezan a generar una rebelión. Y es una rebelión que, si no se detiene, va a terminar en muerte. Yo quiero leer un versículo en Efesios 1, 4 al 8. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Después dice: Él nos adopta al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y Dios es tan rico, escucha bien, en gracia y en misericordia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de Jesucristo, su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Y Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Si nosotros leemos la historia del hijo pródigo, él se pone a pensar y dice: ¿será que yo podré ser aceptado? ¿Será que volveré al hogar de mi padre? Y si leemos aquí el pasaje de Lucas, donde continúa esta historia, dice el versículo 20 de Lucas 15:
Y entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo, y consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, y maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Si ustedes analizan este pasaje, era una falta de respeto de lo que hizo el hijo, pero jamás un padre iba a correr tras su hijo rebelde. Jamás un papá saldría corriendo en la ley judía, en la época de donde se desarrolla este contexto, esta historia, perdón. Jamás un papá iba a correr buscando a su hijo. Y es cuando el enemigo siembra en nuestros corazones la mentira más grande de que Dios no te ama. Él jamás te va a perdonar. ¿Sabes qué? Quítate la vida, porque tú no vales nada. ¿Sabes qué? Estás tan enfermo porque no quitas sufrimiento a tu vida y cortas con esto. Dice el enemigo en las voces que habla a nuestra conciencia, y el enemigo nos empieza a hablar. Y cuando vamos creciendo desde un marco, desde la niñez, empezamos a darnos cuenta que el dolor y todas estas circunstancias empiezan a mezclar tanto que no coinciden con el amor de un Dios misericordioso. Entonces, ¿sabes qué dice el hijo? ¿Sabes qué, papá? Eso es lo que tú me amas. Dame mi herencia y yo me voy. Dame mi herencia y yo me voy. Así, tú eres el autor de la vida, el todopoderoso, el gran yo soy. Entonces dame la vida y yo voy y la disfruto donde yo puedo disfrutar la vida, donde sí voy a ser aceptado, donde no voy a ser rechazado. Sí, allá, porque voy a ir a una taberna, a una discoteca, a una fiesta, y allá todo el mundo está celebrando, todo el mundo está feliz. Yo soy uno más, soy parte de. Así, Dios, eso es lo que tú me amas, quitándome a mi familia, quitándome la salud. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no cortas conmigo y me dejas en paz? Y yo voy y encuentro mi satisfacción en lo que realmente puedo sentir, porque es que yo no te veo, Dios. Yo te hablo, Dios, y no estás. Y eso es lo que pasa con muchos. Entramos en esa rebeldía de acuerdo a lo que hemos vivido, y nos damos cuenta que sí somos conscientes que hay un Dios, pero le damos la espalda y decimos: ¿sabes qué, papá? Ya no eres mi papá, ahora me voy. Adiós, hasta nunca. Y muchos han hecho eso. Muchos algún día estuvieron predicando, cantando en iglesias, trabajando, y hoy están allá, porque el enemigo les ha engañado tanto que les ha dicho que iglesia, religión, Biblia, ¿qué haces tú perdiendo el tiempo ahí? Te estás perdiendo toda una juventud afuera. O te dice: ¿sabes qué, mamá? Tú que perdiste a tu esposo, a tu hijo, ¿qué haces en una iglesia? ¿Qué haces orándole a un Dios que no te escucha? Afuera hay otras alternativas. Y vemos que muchas de esas personas están allá. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que hay una eternidad. La eternidad es con Dios, pero la ausencia de Dios me lleva a otra eternidad. Es el infierno. Y Dios no crea, ¿sabes? Dios no crea el infierno para nosotros. Es un lugar a donde va Satanás con sus seguidores cuando se rebeló en el cielo luego de ser un ángel. Es el lugar donde estuvo destinado para ellos, porque fueron tan contumaces con Dios.
Pero el ser humano era la creación perfecta de Dios. Sin embargo, Satanás nos odia tanto a Dios que nos quiere arrastrar a la perdición junto con él. Y él engaña. Y él te dice: ¿qué haces hoy aquí viendo esta predicación? ¿Qué haces sirviendo cada 8 días en una iglesia cuando tu vida sigue siendo la misma? ¿Acaso has visto el amor de Dios? ¿Acaso has visto sus bendiciones? Pero el Padre sigue ahí, mirando por la puerta. Y Él no responde porque hablamos mucho y nos vamos. Y es lo que hizo el Hijo. Pero luego de que nosotros nos damos cuenta qué tan hondo caemos en esta situación, es cuando sentimos que somos tan miserables que no somos nada. Y eso es lo que eres tú y yo. No somos nada, pero en Cristo somos hijos. Y hoy el Espíritu Santo te quiere decir que sí es tiempo de volver a casa, que sí es tiempo de volver a Él. Él te está esperando hace mucho tiempo. Y bueno, ¿y por qué no estuvo cuando te abusaron o cuando perdiste a un familiar? ¿Sabes? Si el dolor no existiera en la vida del ser humano, jamás nos sentiríamos en la necesidad de un Dios, salvación. ¿Para qué salvación si todo es perfecto? ¿Para qué un Dios? ¿Para qué un amigo? Si yo, siendo feliz solo, está bien. Y resulta que el dolor nos permite madurar en nuestro carácter. Somos polvo, tan miserable polvo, que sin un Dios no somos nada. Y si Dios no nos pasara por pruebas, jamás seríamos tan arrogantes que simplemente ni lo miraríamos a Él. Pero es cuando estamos en las tormentas que miramos a Dios, que nos acordamos de dónde venimos, que nos acordamos que no fue evolución, que no fue accidente, nos acordamos que Él nos diseñó y que todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. ¿Qué me dice la palabra? Que el Padre abrazó, corrió y abrazó a su Hijo. Ahora, la ley judía decía que cuando un hijo tenía que recuperar su dignidad, tenía que ganársela trabajando toda su vida como un esclavo para su papá. O sea, jamás el hijo iba a volver a ser un hijo a los ojos de los fariseos y de la ley. Y así como en las iglesias estamos tan acostumbrados de que tal vez sí, el pecador es tan miserable y no tiene una oportunidad en Dios, entonces solemos juzgar a los hermanos débiles y creernos mejores, como lo hizo el fariseo cuando le decía: Señor, yo oro tantas veces a la semana, yo ayuno, gracias porque no soy como este publicano. Y la actitud religiosa nos lleva a hacernos creer de que como hemos sido escogidos por Dios, entonces ya no tenemos que predicar. ¿Para qué? Si ya somos salvos nosotros. ¿Para qué? Más bien, Señor, sigue calentándole al infierno porque hay mucho material, hay mucho para quemar allá. Muchos lo hacen así. Pero sabes, no es voluntad de Dios que nadie se pierda. Si hoy estás aquí es porque el Padre te ha traído con brazos de amor y el Padre te va a abrazar hoy en esta tarde. Ahora, dale la gloria a Dios. Esta prédica se llama Sublime Gracia. ¿Qué es sublime? Sublime. Es que hay palabras que no necesitan explicación. ¿Qué es sublime? Sublime. Gracia. ¿Qué es gracia? Y la gracia, yo puedo comprar un poquito de gracia. Yo puedo ir a un canal a pactar para que me den una pizca de gracia para este problema y cuando se me acabe este pedacito de gracia voy y compro otro poquito. No. Puedo escaparme de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Gracia es que
alguien no mereciendo algo, yo se lo dé. Simplemente por eso, porque no mereciéndolo, le doy algo. Y eso es Dios, es gracia. Él es gracia. ¿Saben cuál es una de las barreras para recibir la gracia de Dios? El orgullo. Porque hay quienes dicen: gracia, yo no necesito a Dios, yo no necesito perdón, yo soy lo suficientemente bueno. Trabajo en la iglesia cada 8 días, no necesito la gracia de Dios. O bueno, yo ya la tengo. Entonces, como el apóstol Pablo pregunta, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. ¿Qué me dice la Biblia? Y quiero que leamos aquí. Bueno, yo tenía varios versículos, ¿saben? Pero no los alcanzo a leer todos. Entonces, quiero que leamos este versículo de Romanos 8, 15 al 17. Porque esto es lo que Dios es. Dice, porque el Espíritu que Dios le ha dado no nos esclaviza ni nos hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá, Abba Padre. Y el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Y todo eso lo compartiremos con Cristo, si es que de alguna manera sufrimos como Él sufrió. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios es un Dios tan lleno de gracia y bondad que nos ha adoptado como sus hijos. Cuando el Padre ve el abandono de este hijo y el hijo vuelve regresando a los brazos del padre, este hijo no merecía ser recibido con un beso, un abrazo, con una túnica nueva y con sandalias y un anillo. Pero este padre va y lo restaura y hace una fiesta en honor a su hijo. ¿Qué padre en la ley del pueblo de Israel, qué padre basado en la ley haría esto con su hijo? Ningún padre haría esto. Pero sabes una cosa, nosotros que hemos huido de casa, que hemos corrido lejos de los brazos de papá, tenemos un papá que si hoy nosotros volvemos a Él, reconocemos cuán miserables somos, reconocemos que aunque nos duele tanto nuestro corazón, que aunque estamos tan frustrados, que aunque estamos tan enfermos y que aunque estamos tan cansados de vivir, tenemos la oportunidad de dar la espalda y volver a Él humillados, pero no para ser condenados y castigados como tal vez lo haría las demás personas de afuera. No seremos condenados como lo haría tal vez tus amigos de la empresa o tu familia. Tal vez no seríamos burlados como lo han hecho muchas personas en tu vida, sino que serás restituido como un hijo. Serás restituido porque para el Padre jamás has dejado de ser un hijo, jamás has dejado de ser creación valiosa y hermosa para Él. Tú eres valioso, y si hoy viniste por primera vez, tienes que entender que el Señor te ama tanto que Él dio parte de sí, su hijo, para que se burlaran de Él, para que lo irrespetaran, para que lo clavaran en una cruz y para que dando su vida y diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado?, Él pudiera derramar su sangre y esa sangre te diera libertad de pecados. Hoy todos tus pecados sean perdonados, porque lo que no puede perdonarte un amigo, lo que no te puede perdonar un papá o una mamá terrenal, hay alguien que sí puede perdonarlo y cambiar toda la historia de inmundicia y de falta de perdón y de falta de amor y de valor, y Él es Jesucristo de Nazaret. Y si Él te ha permitido pasar por todo este calvario y toda esta situación, es porque Él quiere enseñarte que no depende de nosotros, que depende de la gracia del Espíritu Santo, que depende de su amor, que depende de su justicia, que no somos merecedores de eso. Gloria a Dios. No somos merecedores de su gracia, no somos merecedores de estar aquí. Yo no soy merecedor de estar acá. Y cuando yo preparaba esta palabra, yo le decía: Señor, no soy merecedor, no soy el más indicado. Hay personas que predican mucho mejor, hay personas que se expresan mucho mejor, que caminan menos que yo, que se equivocan menos que yo, pero
tú me has puesto hoy acá. Y a pesar de que no soy el mejor, y a pesar de que tal vez no sea el mejor músico, y a pesar de que tal vez no sea el más teólogo y más que me sé todos los versículos, pero tengo un gran amor por el Señor, porque Él me ha dado gracia cuando más la necesitaba. Y el Señor me ha mostrado, y particularmente este año, y les cuento esta experiencia, el ser un cristiano de púlpito, de familia pastoral o todo esto no te hace a ti no ser merecedor de gracia. Y puedes caer en una rutina tan horrible toda tu vida, de estar sirviendo cada fin de semana, de estar predicando y preparando reuniones y canciones y cosas, que se te vuelve tanto una rutina a veces, que a veces no te olvidas de Él y te concentras en tu trabajo. Pero este año Él me habló en cierto momento del año y me mostró cuán equivocado estaba de Él. A veces lo creía tan lejos, a pesar de que uno predica de Él, a veces no significa que todo en tu vida esté perfectamente. Sí, hay pruebas, hay circunstancias, pero a veces lo veía como tan lejano, hasta que pude entender que Él se sienta a la mesa a tomar café conmigo. Pude entender que Él está ahí en la puerta cuando no estamos bien, cuando no estoy bien, que Él me ha salvado de muchas cosas, me ha sanado de muchos dolores, de muchos problemas, y que en las pruebas Él ha estado ahí. Es Él que cuando uno no está cantando acá y no quieres cantar más porque estás viviendo una prueba tan dura y tú estás cantando del Dios poderoso, Él sabe que cuando yo le digo, Señor, no puedo, pero aquí estoy, Él sonríe y dice, estoy aquí. Que cuando le digo, háblame, Él me habla de maneras tan especiales y se glorifica tan hermoso, que he aprendido que Él es un papá, de estar sentado tomándome un café con Él, y no de quien me toca golpear la puerta de un palacio para ver si me dejan entrar a cantarle una canción. Y es lo que muchos vivimos. Y eso es lo que se ha convertido en el cristianismo para muchos. Algo de cada 8 días. Madrugar, qué jartera madrugar. Y 2 reuniones, qué pereza. ¿A qué hora se va a acabar esto? Y el miércoles, y el sábado. Y eso yo lo vivía hasta que entendí por quién me levanto cada día. Y no lo he entendido todavía completamente, porque es que Él es tan eterno que es inalcanzable entender su misericordia. Y a veces sí, la gente juzga feo. Usted no debería estar mal, usted debería estar bien, porque usted tiene que ser un hombre de fe y usted tiene que ser una persona. Hermanos, somos todos seres humanos. Yo creo que es más sincero cuando alguien se sube acá a hablarles de esta manera que hablarles palabras tan rebuscadas. Yo he aprendido que cuando hablo con mi Padre Celestial, entre más rutinario le hablo a Él, menos lo vivo. Así que yo le hablo como mi amigo, y yo oro con Él y hablo con Él. Y por eso es que cuando usted ve cantando acá, yo siento que quiero explotar, porque siento que mi cuerpo necesita darle mucho más, pero no se lo puedo dar. Entonces siento que cada nota en mi cuerpo es como vibra y me hace querer decirle todo lo que siento por Él. Y eso es amor al Padre, lo que me ha llevado a vivir una vida de fe. Y muy probablemente después de esto me dé una gripa, o yo no sé, en el nombre de Jesús no, me enferme o pase algo, y mi fe otra vez como que empiece así, pero siempre voy a recordar que Él está sosteniéndome en sus brazos. Y ese es el Padre. Él no nos esclaviza. Versículo Romanos 8:15. El Espíritu no nos esclaviza ni nos hace tener miedo,
Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. ¿Hace cuánto nos llamas a Dios papá? Y cuando Él merece todo, le damos la espalda. Y cuando Él merece lo más bonito de nuestro trabajo, le damos migajas. Le damos la espalda y decimos: sabes que en tu casa yo no estoy bien, me voy de casa. Y hoy yo no te juzgo a ti que estás por primera vez, porque pese a que yo nací en un hogar cristiano, conozco cercanos que no nacieron en un hogar cristiano. Conozco personas que tal vez vivieron una vida difícil, no crecieron con papás, fueron abusados tal vez, llevan enfermos toda una vida. Pero la palabra nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y aquí no hay nadie sin propósito. Todos tenemos un propósito en Jesús. Todos. ¿Y por qué este encuentro se llama Maranata? ¿Qué es esa palabra tan rara? Pues cuando yo era chiquito, a mí no me gustaba esa palabra porque no la entendía y era muy religiosa supuestamente para mí. Entonces yo me reía, yo veía helados Maranata, libros Maranata, no sé qué. Entonces yo decía: esa palabra tan rara. Pero luego hace un año, más de un año, cuando la volví a recordar, dije: busquemos qué es esa palabra. Y esa palabra viene de un término en arameo que significa el Señor viene. Entonces yo dije: wow, el Señor viene. ¿Cuánto queda para que el Señor venga? Cada segundo es más cercano. Y para aquellos que no entiendan eso de que el Señor viene, es que Jesús prometió que así como Él se fue, Él regresaría. ¿Sí? No son cuentos de hadas, no son metáforas ni nada de esas cosas, es una realidad. Dice la palabra, se lo quiero leer, 1 Corintios 15, 51 al 54. Se lo voy a leer en una traducción que tú lo entiendas. Te lo voy a leer en una traducción que tú lo entiendas. Dice: les voy a contar algo, un secreto. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora cierra y abra los ojos. Así es rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros, los que creemos en Cristo, ¿quién dice amén? Seremos transformados. Este cuerpo, dele la gloria a Dios. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. Se llama Maranata porque la iglesia necesita hacer su obra y porque necesitamos que ustedes, hermanos y amigos que están acá, sepan que el Señor viene por nosotros lo más pronto posible, que Él va a venir y vamos a poder vivir con Él eternamente en el cielo, llenos de su plenitud, de su gloria, de su presencia. Y que por eso nosotros, los que creemos en Cristo, estamos tan urgidos de que todos ustedes conozcan el mensaje de Él, porque Él va a recoger a aquellos que le aman. Y ya por último, en Hebreos 4:16, Efesios 3:12, dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Es un trono de gracia. No es un trono de juicio hoy, es un trono de misericordia.
Gracias, Padre. Y yo quiero que cierres tus ojos. Y yo quiero que cierres tus ojos ahí porque vamos a tener un tiempo de ministración. ¿Qué es ministración? Es que Dios toque a la puerta de tu vida, como dice Apocalipsis 3:23. Y Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entonces ¿qué va a pasar? Jesús dice: yo entraré a Él y cenaremos como amigos. Y esa es una palabra tan impactante de que el Señor quiere cenar con nosotros. El Señor quiere estar con nosotros. Pero muchas veces no le hemos dado la oportunidad por el afán, por el dolor que sentimos en nuestro corazón. Pero hoy, Padre, tú estás aquí en esta tarde y yo sé y te pido que hoy empieces a sanar corazones y a sanar esas heridas que todos tenemos dentro. Yo te pido que cierres tus ojos ahí y no dejes que nada te distraiga. Y piensa en cuál es tu situación hoy. ¿Cuál es la situación por la cual has venido hoy a este lugar? ¿Qué es lo que te mantiene alejado de tu Padre? Y piensa que hay alguien que te ama más de lo grande que puede ser ese problema, esa situación que has vivido. Y piensa que Él es todo para ti. Padre, gracias. Gracias porque hoy estás aquí, Señor, trayendo vida donde no la hay. Trae de tu espíritu, desciende y paséate en este lugar. Y toca cada corazón hoy. Solo tú puedes tocar cada corazón, Jesús. Y Dios es fiel. Y Él pide que tú le hables en esta tarde. Por eso se llama un encuentro. Porque Él está esperando a la puerta de casa a que tú corras a Él. Y esto no es solo para aquellos que se han ido, es para aquellos que estando en casa sienten que están lejos de Él. Gracias, Señor Jesús.
Y ahí donde tú estás, yo te pido que alces tus manos y hables con tu Creador. Esas manos que te dije que era un diseño especial, muéstraselas a Él. Y hoy Él le dará valor a tu vida. Gracias, Padre, porque sabemos cuánto amor nos has dado. Gracias, Señor Jesús. Ahí, mientras preparaba esta reunión, el Señor me puso a interpretar esta melodía que Él me dio, precisamente pensando en esta historia del hijo pródigo. Y yo solo quiero que el Espíritu Santo use esto para hablar a tu corazón y para sanar todo aquello que esté ahí. De tu bendición yo me acostumbré, tu amor y protección muy pronto olvidé y me envanecí. Ya no tenía tiempo para ti. Puedo recordar lo hermoso que fue tus palabras oír, de tu mesa comer, poderte hablar. Jamás lo podría olvidar. Mi tiempo pasé rendido a tus pies, con mis lágrimas yo rendido te adoré y te conocí. Con mi corazón yo te serví. Anhelo volver a estar contigo, abrigado en tu presencia, en tus brazos de amor. Hoy quiero contigo reencontrarme, porque tú eres mi Abba Padre, tu hijo yo soy. Recuerdo que ayer me hiciste crecer y cuidabas de mí como a un bebé. Tenía un hogar, en ti encontré mi identidad. Y aunque crecí, si yo no fue, esperaba triunfar y permanecer, mas no fue así, porque ante las pruebas me rendí. Anhelo volver a estar contigo, abrigado en tu presencia, en tus brazos de amor. Hoy quiero contigo reencontrarme, porque tú eres mi Abba Padre, tu hijo
soy. De tu bendición yo me acostumbré, tu amor y protección muy pronto olvidé y me envanecí. Ya no tenía tiempo para ti. Lloraste por mí, mas no te escuché. La espalda te di y te abandoné. Muy lejos me fui. Huí de tu casa y me perdí. Anhelo volver a estar contigo, abrigado en tu presencia, en tus brazos de amor. Hoy quiero contigo reencontrarme, porque tú eres mi Abba Padre. Tu hijo yo soy. Me duele saber cuánto te fallé. Ya no puedo vivir, me muero de sed. Ayúdame, mi Dios, tú eres mi salvación. Extraño el calor de tu dulce hogar, añoro el amor de mi eterno papá. Perdóname, Señor, déjame hoy regresar. Anhelo volver a estar contigo, abrigado en tu presencia, en tus brazos de amor. Hoy quiero contigo reencontrarme, porque tú eres mi Abba Padre. Tu hijo yo soy. Señor, permítenos hoy volver a casa. Estamos lejos de ti, pero hoy queremos, Señor, pedirte perdón por abandonar tus brazos de amor. Padre, escucha el corazón de cada uno de tus hijos. Y abraza hoy y sana el dolor más grande que pueda haber. Hoy el Espíritu Santo, Él te sana. No dudes más, porque Abba Padre está a tu lado hoy. Y tal vez hoy sea ese día que tanto has esperado, porque la confusión, el dolor, el miedo se han apoderado de tu vida. Pero hoy tu papito está acá, y no importa cuántos años tengas o si eres hombre o mujer, Él siempre estará ahí para secar tus lágrimas. No
importa cuánto tiempo lleves en una iglesia. No importa cuánto tiempo hayas corrido de él, solamente extiende tus brazos hoy y confía en él. Abba Padre, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sánanos. Oh. Yo le pido, hermano, que no se quede callado y que si usted ya conoce de Jesús, alce sus manos y empiece a orar por todos aquellos que hoy se están reencontrando con papá. Oh Jesús, tú eres nuestro intermediario, Jesús. Eres nuestra salvación. El Padre te envió para reconciliarnos contigo. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.